Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más nos reunimos para continuar viendo los diferentes temas que esta semana nos está conectando con la fuente de vida que es Jesucristo. Y ciertamente, ahora salvados por Dios es el tema que estaremos abordando en este día. Ahora salvados por Dios es nuestra propuesta de estudio para este día. Recuerden que estamos en la lección número 4 del trimestre, cómo nos rescata Dios, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Maravilloso pasaje de la Biblia a memorizar, y nos gusta bastante recordar a los oyentes que aunque memorizamos este pasaje de la Biblia, está ahí para orientarnos en torno a los diferentes temas que estamos tratando en esta semana. Pastor Sergio Rubio está aquí en cabina realizando los comentarios a estas lecciones, y como siempre les saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins, para usted y también para su esposa y el resto de su familia. Amén. Extendemos un saludo también a nuestra amable audiencia de esta gran emisora Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y que todos podamos anclarnos en Cristo Jesús nuestro Señor, para que recibamos ese gran tesoro de salvación que Él le quiere dar a todas las personas que habitan en la faz de la tierra. Vamos también a elevar una oración a nuestro Dios en este momento, para que en este día Él nos dé su bendición a través de su palabra. Bendito y eterno Dios, te agradecemos, oh Padre, porque tú nos has dado la salvación como un regalo, como un don inmerecido, pero que tú te has dignado en darnos esa gran oportunidad. Por eso te agradecemos, y te agradecemos también por todas las personas que escuchan esta emisora, y pedimos, oh Dios, una bendición para todos ellos, para los que han creído en ti, y para aquellos también que todavía no han tomado una decisión directa para armonizar sus vidas contigo. Te rogamos que tu Santo Espíritu los ilumine en este día, y que ellos puedan recibir ese gran regalo que tú quieres darle, y prepararlos para vivir por toda la eternidad en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, y lo pedimos en ese nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día. Tenemos como punto de referencia la declaración de Pablo en Efesios 2, del 1 al 10, en el tema ahora salvados por Dios. Cada detalle, cada presentación que de manera magistral presenta el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, sería muy bueno que nosotros pudiésemos reflexionar profundamente en ello, porque ya no solamente hay que ver esta proyección de la salvación para los creyentes de esa época, por eso decimos siempre, eso tiene una proyección para el futuro, y en la actualidad que nosotros vamos a estudiar eso, tiene una aplicación especialmente para nosotros. Allí se nos dice en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de ella, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que este estudio de hoy, y como todos estos estudios dentro del tema cómo nos rescata Dios, nosotros necesitamos, pastor, y llamamos también a nuestros hermanos de la iglesia y de otras congregaciones también, y a los amigos, todas las personas que escuchan esta emisora, a que prestemos atención a todo el estudio de esta semana, porque se necesita comprender cómo Dios nos rescata, porque de lo contrario entonces nosotros pudiésemos aceptar otras fórmulas, que hay muchas, para alcanzar la salvación, pero iríamos por un camino totalmente distinto. Y en materia de salvación, no todos los caminos llegan a Roma, como se decía antes, ¿verdad? Hay un solo camino. Por eso Jesucristo se declara como el camino, no los caminos, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Y entonces, en el estudio de hoy, ahora salvados por Dios, ¿hacia dónde está apuntando este estudio? Este estudio está apuntando a que la salvación es una obra enteramente de Dios. Es decir, que yo no puedo sentarme a fabricar ningún medio para alcanzar mi propia salvación, ni tampoco la salvación de las demás personas, sino que el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar la bendición de la salvación es una obra que Dios mismo fabricó. Hacia esa dirección es que el estudio de hoy nos está conduciendo. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis el capítulo 3, cuando Adán iba a pecar, nuestros ancestros, ellos se escondieron y escucharon la voz de Dios. Eso usted lo puede leer en Génesis 3, a partir del versículo 8. Ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba en el jardín y comenzó a llamar: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y cómo estaban ellos, pastor? Diciendo: estamos aquí, en esta esquina. No, ellos se escondieron. Y entonces comenzaron incluso a buscar sus propios medios de salvación y de cubrirse. Y fabricaron unos delantales de hoja de higuera, representando eso, su propio medio para solucionar el problema. Y entonces cuando Dios los encuentra, que los confronta con la situación que le había pasado, entonces Dios los viste de piel de los carneros, de tal manera que eso indica también que Dios le está diciendo: ok, lo que ustedes hicieron no los puede salvar, el medio que ustedes han buscado no puede solucionar el problema. Ahora yo voy a comenzar a presentarle a ustedes el plan que ya yo tengo de mucho tiempo atrás, antes de haberlos creados a ustedes, para que puedan solucionar la situación donde ustedes se han entrado. Así que cuando nosotros vemos este estudio y esa lectura que usted ha hecho ahí, pastor, en Efesios el capítulo 2 y los versículos 1 al 10, entonces podemos ver que una de las grandes tentaciones, y sutiles a la vez, y peligrosas también, que Satanás ha tendido al mundo entero, a la raza humana, es que ellos pueden alcanzar la salvación por sus propios méritos y por sus propias obras. Y esa ha sido una tentación muy peligrosa. Y de hecho, muchas iglesias cristianas incluso
han enseñado a sus miembros a encontrar la salvación por sus propios esfuerzos, alcanzar la salvación por sus propias obras. Incluso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sus dirigentes en un momento cayeron en esa tentación de Satanás. Por eso vemos en el libro de Romanos, el capítulo 9 y los versículos 30 hasta el 33, donde dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la ha alcanzado. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Es decir, que los dirigentes de Israel cayeron en la trampa y se fueron a buscar la salvación tratando de ajustarse a los mandamientos de Dios y a tratar de buscar la justicia por esa vía. Y entonces la palabra de Dios está diciendo que nadie puede alcanzar la salvación y la justicia de Dios por ningún medio, a menos que sea descansando en Cristo Jesús, teniendo la conducta de María, Pastor Scrogin. Y ese texto es muy importante, la conducta de María y la conducta de Marta. Así que Marta se fue a la cocina a trabajar duramente allí en la cocina. Y cocinar no es malo. De hecho, cuando yo estoy en la casa, pastor, estoy chequeando un poquito los libros, pero también le tiro un ojo a lo que la esposa está haciendo en la cocina. Es bueno cocinar. Pero el asunto serio fue cuando Marta comenzó a pelear con Cristo, a decirle: ¿qué pasa? ¿No tienes cuidado de mí? Que ella está sentada allí frente a ti y ella no viene a ayudarme aquí. Y Jesucristo entonces protestó y le dijo: Marta, Marta, afanada estás con las cosas que tú estás haciendo allí, pero María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Es decir, que ahora María estaba atenta a lo que Jesucristo estaba diciendo, estaba tomando del agua de vida para ella fortalecerse y alcanzar la salvación eterna. Nosotros necesitamos saber cómo es que Dios nos rescata y que la salvación es una obra enteramente hecha por Dios en Cristo Jesús. Y que si usted va a alcanzar esa salvación, ahora usted dice: ¿dónde está Jesucristo? Entonces lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto sus méritos y pido que Él perdone mis pecados y entonces me dé la fuerza a través del Espíritu Santo para yo echar hacia adelante. Y entonces alguien puede decir: ¿y la obediencia entonces dónde queda? La obediencia entonces debe venir como un fruto de haber alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Y por supuesto que ninguna persona que ha sido salvado en Cristo Jesús queda estéril sin buenas obras, Pastor Scrogin. Usted está presentando varios detalles, elementos de mucho interés en torno a lo que es la salvación. De hecho, hay una nota bien interesante del autor de la guía de estudio, donde dice que Pablo está haciendo un documento, está documentando que la salvación para los creyentes de esa ciudad de Éfeso no se produce por el buen comportamiento, jamás, ni por sus cualidades encantadoras. Le escuchaba atentamente cuando hablaba de la raza humana en representación a Adán y Eva, representando la raza humana cuando cayeron en pecado, que el Señor le vistió con pieles de cordero para indicar que esa justicia propia que ellos se habían colocado, las hojas de higuera, eso no funciona, porque por cuánto tiempo uno se pregunta iban a funcionar esas hojas. Entrado el pecado se iban a marchitar y entonces ellos iban a quedar allí desnudos. Es evidente, nos estamos refiriendo en términos espirituales, y de ahí en adelante se pone en práctica lo que usted mencionaba sobre un sistema simbólico de derramar sangre para representar al futuro sacrificio que Jesús iba a hacer por los seres humanos. Y esto se fue dando con tanta práctica
que en un momento determinado el pueblo de Israel llegó a pensar, ya luego cuando entra el sistema levítico, que la salvación se adquiría de esa manera. La mucha práctica en hacer rituales como eso, llegaron a entender como pueblo que su salvación dependía de la cantidad de obras que hicieran, y se habían centrado básicamente en lo que era representativo. Esos rituales representaban el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí cuando el Señor Jesucristo tuvo que empeñarse para decirle a ellos que la salvación no se consigue de esa manera, y empezó a refrescar aquí ahora el apóstol Pablo que la obra maravillosa que Jesús realizó, y cuando fue crucificado, el sistema judío se derrumba y todo va centralizado en Jesucristo, y ya eso de derramar sangre, de hacer ofrendas, de hacer cosas encantadoras, maravillosas para obtener la salvación, no tiene sentido. Lo único que le ofrece la salvación al ser humano es ese plan diseñado por Dios, el sacrificio de Jesucristo, y que nosotros estamos estudiando en esta ocasión. Cuando comienza la historia, están espiritualmente muertos, no hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos, tal y como estudiamos que el ser humano sin Cristo es un zombie, o sea, muerto en vida. Hacen cosas pero están muertos. El pecado los venció completamente, y ahora se dan cuenta, el apóstol Pablo lo invita a reflexionar, que las obras no pueden garantizar al ser humano la salvación, porque si esto fuera así, en vano es la muerte de Cristo. De manera que, sin saberlo, los creyentes de Éfeso se encuentran en una situación mucho peor que la de crecer simplemente de vida espiritual o en virtud, juntamente con toda la humanidad. Son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final del juicio divino. Son hijos de la ira, igualmente que los demás, cuando se centran sencillamente en creer que la salvación se hace a través de las obras. Y es importante el énfasis que estamos haciendo en esta ocasión, que solamente la sangre preciosa derramada por Jesús en la cruz del Calvario es lo que le garantiza al ser humano la salvación eterna. Correcto, como usted está puntualizando, pastor, que el apóstol lo que le está diciendo es, mire, ustedes estaban perdidos, le está diciendo a sus oyentes originales, ustedes estaban perdidos sin Dios y sin esperanza, pero ustedes no fueron rescatados de esa condición por su buena conducta o su buen comportamiento. Y entonces él está explicando cómo es que Dios los ha rescatado en Cristo Jesús, y le está remachando esa idea para que ellos no vayan a creer que es un buen comportamiento, una buena acción, o porque ellos eran bonitos, como dicen muchas personas, ¿verdad?, que Dios lo ha salvado de esa forma. Y me preocupa un poquito, pastor, porque en el tiempo actual hay muchas personas que creen que ellos tienen que hacer algo para ser merecedores de la salvación. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto, o sea, que tienen como que hacer algo, y si ven como que el plan es muy sencillo, como que es gratuito. De hecho, hay muchas personas que no quieren nada gratuito. Yo me encontré con un señor hace unos días, pastor, me habló de un libro, y entonces cuando yo le dije, sí, ese libro lo tenemos, y él me dijo, pero yo no quiero que me lo regalen. Y me sorprendió eso, que porque generalmente a las personas les gusta que le hagan regalo. Pero él me dijo, yo no quiero que me regalen ese libro. Y entonces yo traté como de decirle un poquito, pero él dijo no, que no quiere que se lo regalen. Y así hay muchas personas que no quieren que nadie haga nada por ellos. Y de hecho me encontré con una un poquito más radical todavía, porque esa me dijo, yo no quiero que nadie haga nada por mí. De hecho, me dijo, yo voy a mandar a hacer mi propio nicho, mi propio lugar donde me van a sepultar. Y cuando me ponga un poquito mayor, un poquito débil, yo misma me voy a entrar a mi tumba para que nadie me entierre. ¿Qué le parece, pastor? De verdad que la gente tiene su creencia. Tiene creencias sumamente serias. Sí. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, no es por un comportamiento, no es para que ustedes se porten bien, o porque ustedes se han portado bien, que ustedes han sido salvos. Ustedes han sido salvos en Cristo Jesús. Les muestra que el pecado los venció y que los tenía en una condición que ellos no tenían ninguna fórmula para salir de esa condición, sino que ahora Dios, en el plan que Él ha trazado, en el plan que Él tiene,
es que los ha traído de esa condición. Así que el pecado los dejó como hijos de ira, merecedores de la destrucción. Y ciertamente así fue que el pecado nos dejó a todos. No teníamos alternativas por nuestra propia cuenta. Solamente éramos merecedores de la destrucción porque llegamos a ser hijos de ira. Y entonces que la salvación de ellos estaba fundamentada única y exclusivamente en Cristo Jesús, como está expresado en Efesios 2, versículo 4. Y también Dios ha derramado su gracia desde ahora y para siempre, como lo presenta entonces el capítulo 2 y el versículo 7 del libro de Efesios. Entonces él entra aquí entonces en esta conclusión en el capítulo 2 y el versículo 8 al 10, diciéndole a sus oyentes: su salvación ha sido por la gracia. Y queremos enfatizarle eso a nuestros oyentes. Y si algún dispensacionalista nos está escuchando también, decirles también que la salvación siempre ha sido por gracia, porque es que no puede ser por otro medio. Un pecador no puede entrar al reino de los cielos por otro medio que no sea por la gracia de Dios en cualquier tiempo de la historia. No solamente al principio, como dicen los dispensacionalistas, y que después que Cristo murió o cuando Cristo incursionó en la historia, aquí como ser humano también, que estamos en el tiempo de la gracia. No, dispensacionalista, no, jamás. La salvación siempre ha sido por gracia, en ningún momento ha sido por otro medio. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos ahí. No es un don de ustedes, es un don de Dios. Y a esa dirección es que este estudio está llevando no solamente a los oyentes de Pablo en la iglesia de Éfeso, sino también a nosotros en el día de hoy y a cualquier persona que quiera hacer esfuerzo, porque hay personas que yo le he visto que quieren hacer muchas cosas. Incluso muchas personas fabrican iglesias. ¿Y saben ustedes para qué ellos están fabricando esa iglesia, pastor? Como buscando una manera de que Dios lo acepte por esa vía. Y no está malo que una persona mande a hacer una iglesia, pero que muchos la están haciendo como para ganarse el favor de Dios. Y usted puede hacer 400,000 templos, y a menos que usted les rinda su corazón a Cristo Jesús, que usted recibe el arrepentimiento y la conversión que el Espíritu Santo da, no puede armonizar con Dios por otra vía. Por eso es que se resalta tanto en la palabra de Dios en la Biblia, la salvación no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia que es regalada al ser humano a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde muchas personas, a veces con buenas intenciones, que dentro de su ignorancia quieren hacer cosas, pero la luz es progresiva. El evangelio y la transformación que Dios va haciendo en los seres humanos es progresiva, y nosotros esperamos que las personas que hacen obras con buenas intenciones vayan recibiendo esa luz especial que emana de las Sagradas Escrituras, y es así como lo revela. Dios revela en su palabra lo que puede hacer por los seres humanos a través de esa gracia. ¿Qué pasa? Va amoldando y adaptando de acuerdo con la semejanza divina los caracteres de aquellos que quieran llevar el yugo de Cristo. Y es por medio de su gracia que son ellos participantes de la naturaleza divina, y así sencillamente se va capacitando al ser humano para vencer la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia que vemos aquí. Dios es quien nos da el poder para vencer. Los que oyen su voz y obedecen sus mandamientos, reciben el poder para formar esos caracteres rectos. Los que desobedecen sus órdenes explícitas formarán caracteres similares a las propensiones que fomentan. De manera que tiene razón el comentario bíblico de Elena de White, plasmado allí en el tomo 7, en la página número 954 y 955, cuando dice: lo que hace accesible para nosotros la comunión con Dios es el conocimiento de la perfección del carácter divino,
manifestado a nosotros en Jesucristo, apropiándonos de las grandes y preciosas promesas que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, y es de esta manera como el ser humano se relaciona con Dios, debe relacionarse con Dios, y se da cuenta que es únicamente a través de la intervención del Señor Jesucristo en los asuntos humanos como nosotros podemos obtener la salvación y la vida eterna. Un detalle importante, pastor, y quiero que los hermanos y amigos oyentes presten atención, es que las iglesias que ofertan la salvación a través de las obras son muy populares y tienen muchos adeptos. Y es que la naturaleza humana anhela participar de su propia salvación, es decir, quiere labrar su propia salvación por sus propios méritos. Eso es un asunto que es propio del engaño que Satanás ha hecho en la mente de las personas para que trate de buscar la salvación por sus propias obras. Y por eso es que las iglesias que ofrecen la salvación a través de las obras son tan populares y tienen tantos miembros, porque a la naturaleza humana le encanta buscar méritos. Y ahora con el asunto tecnológico, pastor, se llaman buscar likes, ¿verdad? Es decir, buscar me gusta, ¿verdad? Allí en la tecnología, porque al ser humano le gusta la alabanza, le gusta la gloria, le gusta todo eso, y eso es parte entonces de su condición alejada de Dios. Por eso nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte juntamente con Cristo Jesús y nos eleve por el plan que Él ha trazado. Y me gusta verlo como lo dijo el profeta Isaías, cómo es que Dios nos salva, cómo es que nos rescata. Cuando usted lee Isaías el capítulo 55 y el versículo 1, se va a encontrar que dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Es decir, ven con las manos vacías. El médico divino va a comenzar el proceso de curación para ti, y Él entonces está garantizando que te va a dar el don de la salvación, va a perdonar tus pecados, va a poner el vestido de su justicia en ti y te va a dar la fortaleza para cuando Él levante su pueblo de la ancha faz de la tierra, tú estés entre los redimidos para vivir por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Señores, de esta forma estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Siempre será un placer agradecer a Dios y a ustedes por habernos acompañado en esta hora estudiando su santa y bendita palabra. Vamos a pedir a Dios y que nos capacite cada día para entenderla, dando gracias a su nombre. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias por darnos la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras, y siempre lo estaremos repitiendo, porque sabemos que no te cansas de escuchar las peticiones que elevamos. Gracias por el estudio de tu santa y bendita palabra, y esperamos cada día que el Espíritu Santo nos toque y nos ayude a comprender estas verdades y poner en práctica lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.